Hola a todos, mi nombre es Cristian Cabra de Manager Growth. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de lo que hemos estado viendo en los últimos videos. Antes que nada me disculpo por este último mes que no pude montar nada, tuve problemas técnicos con el computador, hice una actualización y ya no me permitía grabar más clases. Hasta el día de hoy pude solucionarlo, entonces daremos continuación con lo que estábamos aprendiendo y traeré cosas nuevas este mes. ¿Qué viene? Bueno, antes que nada, vamos a leer aquí nuestro primer ejemplo práctico y van a ver lo siguiente. Como pueden observar, tenemos aquí que nuestro Excel no abre inmediatamente, sino que tenemos una pantalla inicial de ingreso, que se llama cómo extraer datos específicos de una base en cuestión de segundos. Ese va a ser nuestro caso de hoy. Ingresamos y como podemos ver, tenemos ya nuestro Excel abierto. Antes de iniciar, explicaré qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a construir y por qué lo vamos a trabajar así. Bueno, tenemos una información inicial. Esa información inicial nos dice que se va a tener una base con productos los cuales poseen una siguiente información: un código, un nombre, un nivel ideal, unas existencias en los inventarios y un nivel que nos va a indicar si es alto o bajo según cómo esté. Segundo, ¿qué se requiere? Identificar los productos con niveles por debajo de lo ideal, marcar con color amarillo los productos con nivel bajo y por último, extraer estos productos que están bajos a una base nueva para poder calcular las cantidades y las diferencias. ¿Qué debemos analizar? Debemos analizar lo siguiente. A tener en cuenta, se posee una base inicial, se requiere marcarlos con colores los datos con los requerimientos señalados anteriormente. Se debe crear una base extrayendo la información solicitada. ¿Qué son las posibilidades? Tenemos, si la información se descarga y actualiza, se debe tener en cuenta que la base debe restablecerse para volver a extraer los datos actualizados. Entonces, si nosotros tenemos un software, tenemos un aplicativo adicional, el cual nos arroja esta información mensualmente en un negocio, lo único que tenemos que hacer es extraerla y reemplazarla en nuestro Excel que estamos trabajando para que este nos vuelva a trabajar con la información actualizada. Bueno, quizás debamos tener también un cuadro donde nos muestre cuántos están en niveles altos y niveles bajos. Eso es un mensaje que nos podría servir. Eso lo vimos con los MSG Box. Si queremos identificar cuántos tenemos en altos y cuántos tenemos en bajos, esa es una herramienta de las que hemos visto que nos pueden ayudar a indicar cuántos o cuántas cantidades tenemos en esos niveles. Crear un cuadro para contabilizar los datos extraídos de la base principal. ¿Qué nos dice esto? Nosotros queremos saber de X cantidad de productos cuántos tenemos niveles bajos, pero según nuestro código, cuántos extrajo, cuántos nos trajo a esta nueva base que estamos creando. Entonces es importante también tener un cuadro que nos indique cuántos nos ha traído. Botones para ejecutar las macros. Recuerden, una macro es un código, pero necesitamos siempre algo que nos ayude a activarlo. Por otro lado, idealizar los códigos. Entonces, preguntas correctas para respuestas correctas. Tú no puedes crear códigos porque sí. A veces una buena pregunta te ayuda a traer buenos resultados. Por ejemplo, ¿cómo creo un código o macro que me lea celda a celda para saber si es nivel alto o bajo? Siempre me tengo que preguntar, listo, si mi búsqueda es mirar los niveles, ¿cómo hago para saber celda por celda eso? ¿Cómo logro identificar si es alto o bajo? Entonces, debe haber un condicional que me diga si aparece alto o bajo, o según un rango de números, tengo que decirle esto es alto o esto es bajo. ¿Qué necesito una vez haya identificado la celda? Porque listo, las identificamos con las dos primeras preguntas, pero ¿qué debo hacer después de reconocerlas? Debo extraerlas de algún sitio, que es la otra acción que debo tener en cuenta. ¿Cómo evito que se sobrescriban los datos extraídos cada vez que yo inicie la macro? Recuerden que si yo ya tengo unos datos
y vuelvo a ejecutar una macro, lo único que va a hacer la macro es sobreescribir la información. Pero ¿cómo hago yo para borrar la información antigua y que me coloque la nueva sin que se sobreescriba la información? Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Por último, si cada que yo inicio una macro pueden haber datos nuevos, ¿cómo logro que se borren las marcaciones amarillas iniciales también? Porque si mal no recuerdo, en unas indicaciones pasadas de este ejercicio, dice que debemos marcar en amarillo los niveles bajos. ¿Y cómo logro que se borren? Entonces eso es lo que yo tengo que mirar. ¿Cómo borrarlo con los códigos? Y que se marquen solo las nuevas que vamos a exportar. Bueno, también un paso a paso. Tenemos que mirar cuál es nuestra primera macro, cuál es la primera que vamos a crear hasta la última. Entonces, primero debemos deshabilitar la pantalla. ¿Para qué? Para que cada vez que la macro se inicie, no se nos vea todo el proceso que va a hacer el código, sino que solamente se inicie, se ejecute el código y cuando termine el código nos muestre el resultado. Declarar las posibles variables de una macro. Entonces, las variables, como les he dicho, son, digamos, aquellas, nombraciones que le damos a palabras que pueden variar, sean números, sean textos, sean fechas. ¿Para qué? Para que el código entienda a qué pertenece esa variable. Contar cuántas filas en la base. Hay que saber cuántas filas tenemos en la base para que cuando corra el código nos diga, va a iniciar de un punto A y debe terminar en un punto B. Pero ¿cuál es el punto B? La cantidad de filas que necesitamos que lea. También necesitamos eliminar marcaciones de los niveles bajos. Entonces, un código para eso. También borrar los datos extraídos en casos de que existan, si ya lo hemos usado una vez. Volver a contar las filas de la base. ¿Por qué? No siempre los datos van a ser estáticos, pueden haber más. Entonces siempre debemos hacer que el código vuelva a releer la cantidad de filas de la base principal que tengamos. Iniciar un bucle que le da celda a celda los datos. Recuerden que los bucles son los que nos ayudan a mirar celda a celda que contiene cada una de ellas, que eso lo vimos en el video de bucles. Creamos un condicional también dentro del bucle para que identifique el criterio, sea este alto o sea este bajo. También tenemos que al terminar la acción nos fije la celda a 1. ¿Para qué? Para que la macro nos deje, digamos, la señalación en X punto de la hoja y nos vuelva a mostrar la parte inicial. Y por último tenemos habilitar la actualización de pantalla. Recuerden que al principio la deshabilitamos para que no nos muestre todo esto que va a ejecutar. Y aquí la debemos activar para que una vez el código haya terminado su proceso, nos muestre ya solamente el resultado. Ya por último tenemos una segunda macro. Volvemos a deshabilitar la pantalla, declaramos las variables y volvemos a contar las filas de la base. La macro dinámica que vamos a utilizar debe adaptarse a la selección de la base para eliminar las marcas. Recuerden que las marcas son ese resalte amarillo que vamos a utilizar. Macro dinámica que también se debe adaptar nuevamente a la base de datos extraídos para eliminar los datos antiguos. Este nos va a ayudar también a, digamos, restablecer nuestro sistema, volviendo a colocar en 0 y seleccionar la celda 1 y volver a actualizar la pantalla. ¿Qué sucede? Porque tengo dos macros aquí. La primera macro nos va a ejecutar todo el código para crear la información cada vez que lo requiramos. La segunda es un botón que nos va a ayudar a eliminar lo que ya existe sin ejecutar la creación de la base secundaria. ¿Por qué? No siempre vamos a estar creando, a veces intentamos limpiar nuestro sistema y dejarlo en ceros. Bueno, ahora como ejemplo práctico, abrí aquí para que puedan observar. Aquí tenemos una base de datos. Esta contiene alrededor de 100 productos. Necesitamos mirar de esta base cuáles están en alto y cuáles están en bajo. Según nuestro tablerito, que ya lo hemos creado, nos dice que tenemos 88 en alto y 12 en bajo. Ahora,
Cantidad de extraídos, no hemos extraído ninguno. Y bueno, tenemos nuestra primera opción, que es, vamos a crear con un solo clic y miren, nos extrae en una base secundaria todos los productos que están en niveles bajos y nos marcan en nuestra base principal cuáles son aquellos productos que tenemos o bajos o en la línea límite de ya comenzar un nivel bajo. ¿Qué pasa? Si pueden observar, aquí se cambian los datos también, nos dice que se extrajeron 12 productos. Si tenemos una base que es mayor a 100, es importante saber cuántos productos tenemos en bajos. Y si queremos saber, y ya sabemos un poco de Excel, podemos identificar con un filtrar, le colocamos que nos filtre por colores los productos también, pero eso nos llevaría tiempo. Por eso los extraemos en una base secundaria para analizarlos de manera ágil. Adicional a esto, como pueden ver, aquí nos está mostrando la diferencia con el nivel ideal. Eso nos va a ayudar, uno, a identificar cómo son los productos y cuánto están por debajo. Entonces, no siendo más, en el segundo video, como siempre hacemos, vamos a mostrar la parte de cómo se crea este tablero fácil y práctico. Recuerden, el botón restablecer también nos elimina, lo que yo decía, volver a cero todo nuestro trabajo. Hay una segunda opción, que es una segunda macro que podemos utilizar para que haga lo mismo que la primera, pero de una manera de pronto más ágil. Hay múltiples formas de llegar a lo mismo, pero siempre hay que escoger la más ideal, la más rápida y la más efectiva. No siendo más, los espero en un próximo video para que vean cómo crear la macro de este ejemplo.